Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Javier Irureta dio la alternativa en el primer equipo a Aitor Aldeondo en los partidos finales de la temporada 1996-97. El canterano se coronó en su debut, anotando el 1-2 definitivo en el último minuto del partido disputado en San Lázaro ante la Sociedad Deportiva Compostela, que finalizó con ese resultado y que le permitió estrenarse como titular una semana más tarde, en el último partido de la temporada ante el Logroñés. El resultado aquel día, el mismo a favor de la Real, 2-1, aunque Aldeondo no marcó. Los goles los hicieron Gracia y De Paula, y los focos se los llevó Mikel Aramburu, que jugó aquel día por primera vez con el primer equipo. No solo fueron aquellos los últimos partidos de la temporada, sino también los de Irureta al frente de la Real. El club ya había anunciado que el Irundarra no continuaría en el banquillo de Anoeta y que su sustituto sería el alemán Bernd Kraus. ¿Y qué supone eso para un canterano? Ganarse el puesto otra vez desde cero. La exigencia del técnico recién llegado fue muy clara y la destinó a los dos delanteros del Sanse, que aquella temporada militaban en el grupo tercero de la tercera división. Vega y Aldeondo jugarán en el primer equipo cuando marquen 30 goles con el Sanse, sentenció el alemán. Aldeondo, lejos de amedrentarse, se puso manos a la obra para cumplir el objetivo y lo hizo de una manera tremenda. En la jornada 27 de Liga, que se jugó el 28 de febrero de 1998, el Sanse goleó sin piedad al Santurtzi en Anoeta. 6-1 fue el resultado, una victoria que consolidaba al filial en la segunda posición del grupo para luchar por el ascenso. En aquel partido, en el que también jugaron el ya mencionado Aramburu, Gabilondo o Barquero, Aldeondo firmó nada menos que 4 goles y una asistencia a Sergio Francisco. El máximo artillero entonces del Sanse sumaba así 23 goles con 11 jornadas por delante, en una línea ideal para llegar al objetivo que le había marcado Kraus para dar el salto a la primera plantilla. Con esos números, el alemán decidió no esperar y premiar a Aldeondo. De hecho, el canterano había respondido de la mejor manera posible cuando recurrió a él por primera vez en el mes de enero, cuando le dio 25 minutos en la eliminatoria copera ante el Betis. Los andaluces habían ganado en Anoeta por 0-2, y remontar era misión casi imposible, pero aún así Aldeondo saltó al césped del Benito Villamarín en el minuto 65 del partido de vuelta, con 1-0 para los locales, y marcó el gol del empate en el minuto 80. A la Real le hubieran hecho falta 2 goles más, pero Aldeondo en todo caso sumaba así su segundo tanto con el primer equipo en tan solo 121 minutos de juego. Aquella semana, tras la mencionada goleada del Sanse, Kraus tenía la baja de Kovacevic, sancionado con un partido por la tarjeta roja que vio en Mérida ese mismo fin de semana en el que Aldeondo machacaba al Santurtzi. El miércoles de esa semana, Kraus reclutó al delantero canterano para entrenar con el primer equipo y jugar algo más de media hora ante el Zaragoza en Anoeta. La Real perdió aquel partido por 0-1, pero Aldeondo ya se quedó con el primer equipo. Desde ahí hasta el final de la liga jugó 10 partidos y marcó 3 goles. Aldeondo fue clave en el empate que arrancó la Real en el Vicente Calderón, remontando un 2-0, logrando el primero de los 2 tantos del equipo. Volvió a saborear las mieles del gol en el escenario de su bautismo goleador en primera, haciendo el 1-3 definitivo ante el Compostela, y cerró el 0-2 con el que la Real se impuso en Gijón a 2 jornadas del final de la liga. En total, 27 goles en su cuenta del curso, 23 goles con el Sanse, más estos 3 en la Liga y 1 en Copa con el primer equipo. Y como el filial de Salva Iriarte se clasificó para la fase de ascenso a Segunda B, Aldeondo, todavía con ficha del segundo equipo, bajó un peldaño para tratar de conseguir el objetivo. El joven equipo Churiurdin se jugó el ascenso contra el Castrourdiales cántabro, el Binéfar aragonés y el Peñaspor navarro. Aldeondo no pudo jugar por lesión en la primera mitad del playoff. Sin él, el Sanse goleó al Castro en su primer encuentro, 5-1, pero perdió 1-0 en Binéfar y no pudo pasar del empate a 2 en Anoeta ante el mismo rival. Aldeondo volvió en la cuarta jornada y no lo pudo hacer de mejor manera. 0-4 ganó el Sanse en Castro y el delantero anotó 2 goles, en el minuto 4 y en el 58. Aún sin anotar, participó en la nueva victoria Churiurdin de la quinta jornada, 2-3 a la Peñasport, y eso dejó al filial sin depender de sí mismo en la última jornada. Debía ganar de nuevo a la Peñasport y que el Binéfar no ganara en Castro. La suerte no sonrió al filial realista, porque los aragoneses vencieron e hicieron inútil el 2-1 favorable al conjunto Churiurdin.
Aldeondo hizo el empate a 1 para que luego Vega en el último minuto hiciera el tanto de un triunfo estéril. Aunque los 3 goles que hizo Aldeondo en la fase de ascenso no sirvieron para lograr el salto a la segunda B, sumaron en su cuenta personal. Recordemos, 23 en la fase regular de tercera, 3 en primera, 1 en Copa y los 3 del playoff. 30 goles, exactamente la cifra que le pidió Kraus para darle un dorsal del primer equipo. Y Kraus cumplió, por lo que Aldeondo se convirtió en jugador de la Real de pleno derecho y con el número 16 a la espalda en la temporada 1998-99.